Cordial saludo, soy el pastor Wilson Bulla Rodríguez y en esta oportunidad voy a compartir clases para nuevos convertidos, nivel 1, lección 1. La primera lección vamos a comenzar con una pregunta: ¿quién es Dios? Es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Pero ¿quién es Dios? La misma Biblia nos da la respuesta a esta interesante pregunta. Qué importante es poder conocer quién es Dios. Vamos a ir a la Sagrada Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, para responder a esta pregunta, ¿quién es Dios?, necesitamos entender qué dice Dios de Él mismo. La Biblia es la historia de Dios. Por eso vamos a ir allí donde vamos a obtener los recursos para esta pregunta. ¿Quién es Dios? Entonces, si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué tiene Dios que pudo diseñar los cielos y la tierra tan perfectos? Entonces, la respuesta a esta pregunta ilógica es que Dios tiene mente. ¿De dónde salió el diseño de este universo? De la mente de Dios. Significa que Dios tiene mente. Ahora, vamos a otra pregunta. ¿Quién le dio la iniciativa a Dios de crear los cielos y la tierra? Si no existía sino solo Él, entonces, ¿quién le da la iniciativa? Pues si solamente está Él, significa que fue iniciativa de Dios. Significa que Él tiene voluntad, Él tiene iniciativa. Pero la otra pregunta que surge es: ¿para qué creó Dios todas las cosas? La Biblia dice que Dios creó las cosas para amarlas. Significa que Dios tiene emociones. Entonces, si Dios tiene mente, Dios tiene voluntad y Dios tiene emociones, Dios es una persona. Cuando nos pregunten quién es Dios, podemos decir acertadamente a la luz de la palabra que Dios es una persona. Ahora, si Dios es una persona y nosotros somos personas, ¿qué puede haber entre dos personas? Una relación personal. Entonces, Dios es una persona, nosotros somos personas. Quiere decir que Dios nos creó para tener una relación personal con Dios. Ese es el propósito del por cual estamos en esta tierra. Tener una relación con Dios. Génesis 1:26 dice la palabra de Dios. Vamos a ver este versículo. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Imagen significa reflejo. Esto quiere decir que el hombre es el reflejo de Dios. Somos el reflejo de Dios. Cuando Dios mira al hombre, Dios está mirando su reflejo para tener una relación personal con el hombre. Entonces, si Dios tiene mente, ¿qué hay en la mente de Dios? Es la pregunta. ¿Qué hay en la mente de Dios? Entonces, podemos entender que en la mente de Dios hay sabiduría. Entonces, ¿para qué Dios le dio mente al hombre? Para que refleje la sabiduría de Dios con su mente. Dios nos ha dado una mente para reflejar la sabiduría de Dios. Ahora, viene otra pregunta.
¿Qué hay en la voluntad de Dios? Pues en la voluntad de Dios hay autoridad. Cuando Él decide hacer algo, lo hace y es hecho. La Biblia dice, Él mandó y existió. Y fueron creadas las cosas por la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿para qué Dios nos da voluntad? ¿Para qué nos dio? Para reflejar la autoridad de Dios. Les pongo un ejemplo. Si Dios dice que mentir es pecado, yo entiendo con mi mente la sabiduría de Dios, que mentir es pecado. Lo puedo reflejar también con mi voluntad. ¿Cuándo? Cuando no miento. Cuando digo la verdad, entonces estoy reflejando la autoridad de Dios. Dios es autoridad para mí cuando hago lo que Dios quiere y lo que hay en su voluntad. Entonces, Dios también nos dio emociones. En las emociones de Dios, ¿qué hay? Hay amor. Entonces, ¿para qué Dios nos dio las emociones? Para reflejar el amor de Dios. Podemos reflejar la sabiduría, la autoridad y el amor de Dios. Entonces podemos relacionarnos con un Dios que puede entendernos, que cuando Él nos habla, nosotros podemos entenderle, pero cuando nosotros hablamos, podemos entender a Dios. Entonces es muy importante entender esto. Cuando nosotros decidimos, tomamos una decisión, estamos reflejando la autoridad de Dios, estamos reflejando la voluntad de Dios. Es importante cuando nosotros decidimos por lo que Dios dice. Cuando expresamos nuestras emociones, entonces ahí estamos reflejando a Dios, porque Dios es amor. Podemos reflejar el amor de Dios o podemos reflejar también el gozo o podemos reflejar la paz. Podemos reflejar, otras cosas que son parte de las emociones de Dios. Entonces, expresamos las emociones de Dios y Él nos entiende. Cuando expresamos lo que Dios ha puesto en nosotros, su amor, su gozo y su paz. Entonces podemos ver que Dios es una persona, nosotros somos personas. Vamos a ver los atributos de Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. En San Juan capítulo 4, versículo 24, voy a leer la palabra del Señor. Aquí donde también nos dice que además de ser Dios una persona, Él también es espíritu. Así dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 4, versículo 24. Dice la Escritura, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene cuerpo. Es decir, Dios no está limitado a tiempo y a espacio. Dios es espíritu. Por ejemplo, Dios no tiene brazos, no tiene ojos, no tiene pies, pero la Biblia lo describe de esa manera para que nosotros podamos entenderle, pero Dios es espíritu. Entonces, si Dios no tiene una figura como tal, ¿podemos hacerle una representación? ¿Podemos representar a Dios con algo? No, la Biblia dice que no. Hechos capítulo 17, versículo 29, nos habla acerca de esto. Hechos 17, versículo 29, dice la palabra del Señor. Siendo pues linaje de Dios, o sea, nosotros los hombres, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, si Dios es espíritu, no podemos imaginarnos cómo es Dios
ni mucho menos hacerle una figura o una representación. Entonces tenemos dos cosas importantes de quién es Dios. Dios es una persona, pero Dios es espíritu. Muy bien, vamos a ver otro atributo de Dios y vamos a hacerle una pregunta a Génesis 1, versículo 1, para poder entender y profundizar en los atributos de Dios. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Qué tiene Dios que pudo hacer cielos y tierra? ¿Qué tiene Dios? Bueno, la respuesta correcta a esa pregunta sería: Dios tiene poder. Quiere decir que Dios es todopoderoso. No es que Dios todo lo puede, porque hay cosas que Dios no puede hacer. Entonces necesitamos tener claro este término. Dios no todo lo puede, pero Dios es todopoderoso. Usted dirá: bueno, pero ¿por qué Dios no todo lo puede? Yo he entendido que Dios todo lo puede. No. Hay cosas que Dios no puede hacer, como por ejemplo negarse a sí mismo o mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer. Pero Dios sí es todopoderoso. Ese es un atributo de Dios o una propiedad de Dios. Otro atributo de Dios es que Dios es eterno. Y dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, a partir de ese versículo estamos haciendo preguntas para conocer el carácter y los atributos de Dios. Entonces, si Dios en el principio creó, principio significa comienzo, inicio. Entonces, si todo empezó con Dios, ¿quién estaba antes del principio? Si todo tiene un comienzo, pero Dios está antes del principio, significa que Dios es antes del principio y que Él no tiene principio ni tiene fin. Entonces, si todo inicia con Dios, Dios está antes, o sea, Dios no tiene principio. Quiere decir que Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, la Biblia también nos dice que Dios es santo, y en toda la Biblia nos cuenta la Biblia que Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Que Él nunca comete un error, nunca comete un pecado, y es diferente a toda su creación. Santo significa apartado o diferente. Por eso Dios es santo, 3 veces santo. Ese es otro atributo de Dios. Es diferente, no que Él creó. Él es Dios, solamente Él es Dios. Lo demás es creación. Él es diferente a su creación. Por eso Dios es santo. Pues nosotros participamos de su santidad. Ahora, ¿nosotros nos podemos esconder de Dios? No, Él está en todas partes. Vamos a mirar un versículo en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Vamos a mirar qué nos dice este texto de la Escritura. Muy interesante lo que dice acá, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice: porque en Él, o sea, en Dios, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La Biblia dice que todo fue creado en Dios. O sea, no había nada fuera de Dios. Todo está en Dios. El único que existía antes de ser creado el universo era Dios. Entonces Dios creó todas las cosas en Él. La Biblia dice: en Él o dentro de Él fueron creadas todas las cosas.
Entonces, si todo está creado en Dios, ¿qué se sale fuera de Dios? Nada, ¿verdad? Entonces eso significa que Dios está en todo lugar. ¿Habrá algo que podamos hacer que Dios no se dé cuenta? No, no hay nada. Él está en todas partes y no hay nada de lo cual nosotros podamos hacer que Él no se dé cuenta. Entonces, esa es la omnipresencia de Dios, o sea, Dios está en todas partes. Ahora, ¿cuántas cosas sabe Dios de nosotros? La Biblia dice que Dios todo lo sabe, todo, absolutamente todo, hasta el más mínimo pensamiento. Antes de hablar, ya Dios sabe lo que vamos a decir. Él sabe todas las cosas. Miremos un texto como para ilustrar lo que estamos diciendo. En el libro de los Salmos, capítulo 33, libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 13 al 15, es muy interesante este texto. Salmos 33, versículo 13. 33, 13. Dice así: desde los cielos miró Dios, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Muy interesante lo que dice este texto. Dice que Él ve a todos los hombres desde el cielo, sobre todos los moradores de la tierra. Y dice, y Él formó el corazón de ellos, pero también dice, atento está a todas sus obras. O sea, ¿hay algo que podamos hacer que Dios no se dé cuenta? No, Él está atento a todas sus obras. Él se da cuenta de todo lo que el ser humano hace. Absolutamente todo. Entonces, Dios sabe todas las cosas. Es la omnisciencia de Dios. Muy bien. Ahora, ese es otro atributo. Ahora miremos otro atributo de Dios. Ya hemos visto que Dios es santo, que Dios es todopoderoso, que Dios sabe todas las cosas, que Dios está en todas partes, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar otro atributo de Dios. Si Dios es antes de todas las cosas, ¿Dios necesitaba de algo para vivir o de alguien? Si Él creó todas las cosas y todo se inicia en Él, significa que antes de ser creadas todas las cosas no existía nada. No había nada, solo Dios. Dios necesitaba de alimento, no había sido creado. Dios necesitaba de agua, no había sido creado. Dios necesitaba de oxígeno, no había sido creado. Entonces, ¿qué atributo podemos ver de Dios aquí? Que Dios no necesita de nada ni de nadie para vivir. Es la autosuficiencia de Dios. Significa que Él no necesita de nada ni de nadie para vivir. Qué interesante ese atributo de Dios, ¿no? Todos somos dependientes, nosotros somos dependientes. Necesitamos de alimento, necesitamos de agua. ¿Qué pasaría si nosotros no tomamos agua durante 3 días? ¿Qué pasaría si dejáramos de percibir, de respirar por 1 minuto? Si no hubiera oxígeno, ¿podríamos vivir más de 2 minutos? Sería imposible, ¿verdad? Todos caeríamos muertos, porque somos dependientes, totalmente dependientes del sol, del agua, de los alimentos, del afecto familiar, del amor de una esposa, de unos padres, de unos hijos. Somos dependientes todo el tiempo. Dios no necesita de nada ni de nadie para vivir. Qué interesante. Ese es un atributo de Dios que se llama la autosuficiencia de Dios. Ahora, otro atributo, cuando Dios dijo sea la luz, en el versículo 3 de Génesis 1 dice, y fue la luz. Él dijo, sea la luz, da la orden. ¿Y qué pasó? Fue la luz.
Entonces, ¿qué pasa cuando Dios habla y dice algo? Las cosas suceden así, rápidamente, inmediatamente. Dios habla y todo es creado. Entonces, ¿por qué? Porque lo que Dios dice se cumple. Entonces vemos otro atributo de Dios, que es la fidelidad de Dios. Eso es lo que llamamos la fidelidad de Dios. Cuando tú dices Dios es fiel, usted le está diciendo o está creyendo que Dios lo que dice lo cumple. Dios es fiel. Recuerde eso. Cuando usted esté diciéndole a Dios, tú eres fiel, tú le estás diciendo, tú cumples lo que dices. Esa es la fidelidad de Dios. Interesante. Bien, entonces concluimos esta clase contestando a la pregunta, ¿quién es Dios? Dios es una persona, pero Dios es espíritu. Y tiene unos atributos que hemos visto en esta clase. Unos atributos infinitos y maravillosos. Solo Él es el Dios verdadero, santo. En Él está todo lo que necesitamos. En Él está la vida. En Él está todo lo que necesitamos para vivir. Dios nos creó para amarnos y para tener una relación personal con Dios. ¿Quisieras conocer a Dios y tener una relación personal con Él? Bueno, más información entonces en nuestra página de YouTube. Gracias.